Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la conferencia de esta noche. In nomine Patri et Filio Spiritui Sanctus. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita, imple superna gratia, qua tu creasti pectora, Deo Patris et Gloria et Filio quia mortui surrexit ac paraclito in saeculorum saecula. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio contra nequitiam ed insidias diaboli est presidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sanctis. Amén. Vamos a iniciar con lo que tenemos programado para esta noche, enderezando criterios. No es placentero lo que vamos a tratar esta noche. Lo hago no por develar y hacer daño a la madre que amo tanto, a la iglesia, pero es necesario porque el Señor dice que si no hablamos, las piedras hablarán, para que nos demos cuenta hacia dónde el enemigo de Dios está dirigiéndose, hacia dónde nos está llevando, y que en este camino ha avanzado ya mucho, demasiado. Este es un video de Radio-Canada, la televisión canadiense, donde desde hace muchos años ya se nos venía advirtiendo lo que estaba sucediendo. Voy a pasar brevemente este video, ya cuando edite la charla de esta noche pondré el video apropiadamente para que si desean revisarlo puedan hacerlo. Lo que sucedió en Canadá, particularmente en la provincia de Quebec, en la provincia católica por excelencia, es lo que un sacerdote denominó la revolución silenciosa. Y es necesario que conozcamos todo lo que vamos a ver esta noche. E insisto, no por denigrar a nuestra madre, la Iglesia, sino por la necesidad que tenemos de escudriñar los signos de los tiempos. Y que no nos pase como nos pasó en el movimiento al que yo pertenecía por tantos años, por más de 20 años, donde hace muchos años quien estaba a cargo de dar las noticias, porque nos reuníamos cada miércoles para escuchar noticias internacionales, nacionales, etcétera, decidieron solo, entre algunos miembros del grupo, darnos noticias positivas. En francés decían positive, solo positive. Y esto causó que para la toma de decisiones en cuanto al futuro y la dirección del movimiento no tengan una orientación adecuada de lo que estaba pasando en el mundo y en la iglesia. No quisiera que ese error cometerlo yo y que las personas que al menos se dignan vernos y escucharnos, pues no tengan una idea errónea de lo que está sucediendo. Dicho esto, en Canadá se inició hace muchos años la destrucción de los templos, particularmente en la provincia de Quebec, y esto fue hecho en un programa de denuncia que se llama Zona Libre en Radio-Canada. El productor de esta noticia hablaba de la destrucción de muchos templos catedrales en Montreal y en otras ciudades en Canadá. Vamos a ver el pequeño detalle de estas destrucciones ante el asombro de la gente en Quebec. Nous sommes à Québec en 1999. L'église Notre-Dame du Chemin était en mauvais état. Il fallait trouver $1 million pour la réparer. Alors, les membres du conseil paroissial ont choisi de la céder à un constructeur d'appartements de luxe.
c'était un deuil énorme pour eux autres de voir partir leur église parce qu'ils ont été baptisés dans cette église. Ils sont mariés, ils ont eu leur funérailles. Alors, ça a été très, très difficile pour plusieurs personnes. Ce n'est qu'un bâtiment. Référendum, nos paroissiens, finalement, la majorité a accepté que l'Église soit démolie pour des raisons évangéliques, mais il y a des gens qui étaient quand même très, très véhéments. Il y a des gens qui commencent à peine à ne plus changer de trottoir ou à nous redire bonjour. Dans cette église Notre-Dame du Chemin, il y avait bien quelques tableaux, quelques objets de culte. Tout a été acheté par les États-Unis. Quelques-uns nous reprochent d'avoir vendu ça aux Américains, mais le problème était très, Parti très au concret. culte et puis... Bien, Ça partait el problema con esto obviamente es el hecho de que un gran número de reliquias, de vestimentas sagradas, de vasos sagrados, todo lo que estas catedrales, estas iglesias tenían, la mayor parte fue a parar en manos privadas de coleccionistas, con todos los sacrilegios y ultrajes que eso implica. Yo traté de, enviamos una carta justamente a la Arquidiócesis de Montreal. Traté de al menos de salvar algo para poder obsequiar a países hispanos que me solicitaban campanas, esas inmensas campanas de las catedrales, pero fue imposible porque había un plan ya no solo de destrucción, sino de desacralización de los templos. Dicho esto, en el video que les he enseñado, pues lo que podemos observar es lo que están haciendo y lo que han venido haciendo desde hace muchos años con los templos. Ahora, no solo eso se ha hecho con los templos, ahora lo están haciendo desde el interior de algunos templos con la sinvergüencería de todos los cómplices de esto. Y no solo es una desacralización ya de todo el templo de Dios con el escándalo que están dando a muchas almas. Entonces yo les voy a presentar unas pequeñas fotografías de lo que se conoció en su momento como el Gala Show, para que comprendan luego qué ha venido. En este Gala Show se trajeron muchas vestimentas sagradas del Vaticano y nos preguntaremos quién aprobó eso, a quién se dirigieron para solicitar que les presten para esta noche de velada, este show, Gala Show, en el 2018. ¿Quién en Nueva York autorizó toda esta no solo blasfemias, sino sacrilegios contra las cosas sagradas en la iglesia? Y empezaron, pues ustedes ven en este de fotografías, a burlarse de lo sagrado, aunque lo tinten de arte. Quiero pasar algunas de estas fotografías. Era una mockery, no sé cómo será en castellano, una burla de lo sagrado. Algunas de estas vestimentas fueron realizadas en Nueva York, sí, por los grandes productores y, de toda esta industria de la moda. El objetivo era desacralizar, burlarse de la iglesia. Y aquí está el cardenal Dolan, el que aprobó todo esto, bendijo incluso y participó de este gala show. Voy a presentar un pequeño video del evento. In the Catholic imagination, the truth, goodness, and beauty of God is reflected all over the place, even in fashion. I was an altar boy, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus, so I know all about it. It's a really amazing theme because there's just so many things to draw from. There's great art, of course, in the history of the Catholic Church, and I'm looking forward to seeing the art that's been brought from the Vatican. And of course, style and art has been a long part of the history of our religious traditions in our country, so it's going to be quite exciting. Well, aristocracy and religion are what funded and supported the arts within music, into fashion, into architecture for centuries. It's part of the development of our culture. When you're
performing as an altar boy and ringing the bells, and my parents would come see me. Like I'm doing 6:30 a.m. mass. Like, they came, and then it was like it's almost like a show. It's very theatrical. So that's what the theme is, and I can't wait to. Well, it's obvious. Se refiere a la misa cuando él servía, dice que era muy teátrica, era un show. Y es lo que están haciendo aquí, burlándose de todo lo sagrado de la iglesia. Esto es parte 1. Y de esto, obviamente, surge, vamos a ver entonces la próxima maravilla, que ya tuvo como antecedente este show, Gala Show y otras cosas que hacen en Nueva York con la bendición del cardenal Dolan, desfiles con parejas del mismo sexo en la parada de St. Patrick, es decir, es todo un show en Nueva York. Aquí tenemos lo que está trascendiendo como noticia, el funeral del llamado, no quiero pronunciar esas palabras, pero de un hombre que vivió una gran parte de su vida como mujer y como prostituta, y lo enterraron con todos los honores en la Catedral de Nueva York. Vamos a continuar con esto. Luego lo van a entender cuando topemos lo que es el nuevo orden mundial. Así que les pido un poco de paciencia. Bien. Este fue el funeral, parte del funeral de lo que ocurrió en la Catedral de Nueva York. That no one can say you cannot do it. Esta puta, esta gran puta, esta gran puta, la Santa Cecilia, la madre de todas las putas, hoy te decimos hasta pronto. Danos fuerza y coraje para continuar tu legado, hacer frente a los retos, seguir firmes por los que sabemos que merecemos amor, igualdad y los mismos derechos y una vida digna. This whore, this great whore, Saint Cecilia, mother of all whores, today we say, we see you soon, and that you will give us the strength, the courage to continue your legacy, to continue the challenges ahead, to remain steadfast, because we know what we deserve. Love, equity, the same rights, and a life of dignity. Bien. Y luego ahora dicen, es una gran ofensa. Yo no sé si ustedes comprendan no solo el significado de la abominación de la desolación que ha entrado plenamente en el templo de Dios, lo que están haciendo con un lugar sagrado. Y aquellos que lo han permitido cobardemente ahora, como siempre, dicen que no sabían para quién era el funeral. No solo las excusas son, o nos creen estúpidos, o se han acostumbrado a que estemos siempre calladitos, y por obediencia, pues así ha de ser ahora, la iglesia ha cambiado y tenemos que aceptar. Es el momento que el párroco de la catedral, que está encargado, da su homilía y luego dice que no sabía de quién se trataba. Cuando él afirma, bueno, está en inglés creo esto, pero él está complacido de ver a toda esa audiencia y habla de los LGBT y etcétera, etcétera. Y después de todo esto, aquí el señor sacerdote dice que él no sabía para quién se trataba el funeral. Claro, cuando les agradece porque por primera vez en la historia de esta catedral, en lo que va de estos últimos 15 años, más o menos,
La catedral estaba llena y él estaba complacido porque a esa catedral ya no van a la misa, ahora van para estas prostituciones. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus. Ave Maria. Sure. Why don't we do the Our Father and the Final Commendation? Okay. Yep. So we're going to go to the Our Father. Okay. And we'll do the Final Commendation. Okay. Let us stand. Qué duro que van a tener que pagar estos sacerdotes, obispos y cardenales, no solo por lo que permiten que se haga aquí en el templo de Dios, sino por no ni siquiera haber impedido todo este sacrilegio, porque para cualquier funeral, en cualquier iglesia de pueblo, incluso preguntan para quién es el funeral, cuáles son los familiares, etc. Pero ahora se están disculpando porque el escándalo se está haciendo muy gordo y se están disculpando porque no sabían, dice, como siempre, no sabían. Sí, nosotros nacimos ayer. Bien, entonces vamos ahora, como parte de todo este entramado, a adentrarnos en este nuevo orden mundial. Bien, necesitamos una toma de conciencia sobre lo que es el nuevo orden mundial. Hace algunos años creo yo he dado varias conferencias sobre el tema. Ahora lo estamos viviendo. No pensé que iba a vivirlo. Lo veía muy lejano, pero cada vez está más cerca. Este Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos. Y claro, yo me acuerdo la última conferencia que di fue en Ecuador en el 2019, donde después de haber puesto el reto y les explicaba lo que es la globalización y lo que es el nuevo orden mundial, un sacerdote se reía y decía que él no cree en eso, que eso no se va a dar nunca. Pues le dije, lo siento, pero entonces le va a tocar vivir. Y necesitamos realmente, queridos hermanos, tomar conciencia de lo que esto significa. Es un plan hegemónico, demoníaco, donde están atacando todos los frentes del ser humano, tanto a nivel económico, político, social, militar, religioso. Necesitaban controlar el poder religioso, es decir, el poder de la iglesia. Solo así, teniendo hoy por hoy su pontífice, pueden llevar a cabo su master plan, su plan maestro, que lo tienen ejecutado en su gran parte y hoy por hoy están únicamente moviendo ciertos botones nada más para probando cómo es, ¿no? Nos dan el problema, luego miran la reacción y nos darán la solución. Dicho esto, no voy a hablar sobre en sí el nuevo orden mundial, voy a hablar cómo sobrevivir a este nuevo orden mundial.
¿Y es el nuevo orden mundial una realidad irreversible? ¿Un estado mental alienado al que con fe ciega se han postrado la mayoría de nuestros coetáneos? ¿Es posible desde la mera disidencia combatir esta nueva forma de totalitarismo blando que atraviesa todas y cada una de las parcelas de la humana existencia? ¿Puede el ciudadano despierto de a pie hacer frente a tan monstruoso leviatán en su prosaico día a día? ¿Realmente resulta viable la posibilidad de una salida ante tan tétrico panorama de disolución en el licuamen globalista? Estas y otras muchas preguntas serán planteadas esta noche. Esto pretende ser una noche de tertulia y de síntesis, y que en su vocación práctica no pretende postular nada definitivo, sino tan solo, y esa es mi mayor ambición, abrir nuevas sendas de exploración y nuevos espacios de debate con la finalidad de denunciar y visibilizar la más monstruosa y terrible de las abominaciones modernas en curso, que es la consumación luciferina del nuevo orden mundial. Ya San Juan nos dice que la verdad nos va a hacer libres, y es en hecho. Debemos conocer esta estructura, ¿no?, del nuevo orden mundial, de dónde viene. Conocemos los ejecutores como BlackRock, todos estos poderes financieros, pero no sabemos quién está detrás. Conocemos del Foro de Sao Paulo, de la Mesa Redonda, de la Rotonda de Roma, del Grupo de los Siete, conocemos de los Bilderberg, del Foro Económico Mundial, etcétera. Pero muy pocos conocen quiénes están detrás de todo esto, ¿no? Es un organigrama, no pretende ser exhaustivo, pero para que comprendamos quién está a la cabeza, que es el padre de la mentira. Y dentro de esto hay el Consejo de los 13, el Consejo de los 33, la masonería, los Illuminati, el Comité de los 300, la Orden Templaria, el comunismo, marxismo, totalitarismo, el liberalismo, el feudalismo, el capitalismo, etcétera. De esto, sus consecuencias, fascismo, nazismo, etcétera. Y al final, en la parte de la base, está el ganado. Los borregos que siguen tanto dentro de la iglesia con esa falsa obediencia a sus pastores, y en el mundo en general la obediencia a sus gobiernos de turno. Voy a darles unas claves que es dentro de este proceso de más de 20 años de formación y evangelización que hemos sacado de algunos libros, las conclusiones que nos han parecido más acertadas, y de nuestra propia vivencia a nivel del mundo en la misión. Uno, que es un nuevo paradigma. Siempre nos van a presentar esto como un nuevo paradigma, un cambio. Dos, el nuevo orden mundial es un sistema de estructuras de poder entrelazadas y disociadas que convergen en un único fin supremo de naturaleza luciferina. Si ustedes leen, y yo les invito a que lean a los hijos de la cruz de San Luis María Guiñón de Montfort, también sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, él hace preguntas, y creo que lo leímos la semana o hace 2 semanas anteriormente, sobre hice una síntesis de la oración inflamada de San Luis María Guiñón de Montfort, y él pregunta a Dios: ¿por qué, Dios mío, si siendo tan fácil, hermoso servirte, por qué nadie quiere unirse a servirte, sino únicamente se unen aquellos que, a pesar de que están divididos por sus ambiciones, se unen para hacerte a ti la guerra y a tus santos? ¿Por qué, a pesar de que están tan distantes, que bordan mares y océanos, trabajan con frecuencia para aniquilar a tu iglesia, a tus hijos, a nuestros padres, a todo lo que es cristiano? Ya lo dijo San Luis María Guiñón de Montfort, y lo estamos viendo. Tercero, esta pirámide que les presenté brevemente, de la constitución de estructuras polimorfas, ¿no? Que lo hizo Alexander Beckman, que no es exento de confusión y ambigüedades, pero nos sirve para el propósito. Deberíamos leerlo con un poquito más de detenimiento. Les pondré
en el video con un poquito más de tiempo o pueden detenerse igual para que lo analicen. 4. Al observar dicha pirámide podemos apreciar los siguientes puntos. ¿Hacia dónde nos están llevando con esta gran mentira del nuevo orden mundial? Y que muchos de nuestros familiares, coterráneos, coetáneos, amigos, enemigos, parientes, etcétera, están en el lado izquierdo de su pantalla, y en el lado derecho, pues será la gran realidad que nos tocará vivir a muchos de nosotros. Si Dios no interviene antes y Él permite que esto se lleve a cabo. Pues en este nuevo orden mundial las personas llegarán a amar su opresión y adorarán las tecnologías, como lo están haciendo ya desde ahora, que suprimirán sus capacidades de pensar. Ya hace algunos años denunciábamos nosotros de nuestra misión sobre el hecho de que empezaron con suprimir la educación diferenciada. Niños con niñas, perdón, niños con niños, niñas con niñas, hombrecitos con hombrecitos y mujeres con mujercitas. Agruparon todo en un mismo cajón con las consecuencias que estamos viendo y además ya no enseñaron, erradicaron todo lo que era la educación clásica y nos obligaron a aprender de memoria todas las cosas. Y teníamos a rajatabla que saberlas de memoria sin cuestionar al todopoderoso profesor. No se podía pensar, solo teníamos que repetir de memoria. Y es a donde nos han llevado y la sociedad de hoy por hoy, donde no hay un criterio, no hay una lógica, no hay el sentido más elemental, el sentido común, ya no existe siquiera. Y lo que tienen en pantalla, pues no necesita comentarios. ¿Hacia dónde están dirigiendo todo este programa del nuevo orden mundial? Entonces vamos a hacer un resumen, que existe una conspiración internacional de signo sionista, que dicha conspiración dirige, articula otras tantas conspiraciones llevadas a cabo por sociedades masónicas y paramasónicas, dirigiendo en la sombra los organismos internacionales. Aquí les invito a los que puedan, cómprense el libro Divina Insidia. Es de un hindú nacionalizado y creo que nació en Londres, en el Reino Unido, y él trabajó muchos años en la banca y en las finanzas, y obviamente para que no sea un libro que sea vetado, lo hizo en forma de novela, se llama Divina Insidia. Él lo vivió particularmente lo que estamos mirando y hacia dónde están llevando a la humanidad. Dichos organismos internacionales manipulan e influyen a las instituciones de los estados soberanos a nivel económico, social y religioso. Y 5, siguiendo aquí al analista Manuel Galeana Ross, el objetivo de estos es a saber, a. Derrotar y disolver los estados nacionales soberanos. Y a Europa, no antes los españoles se jactaban de su peseta, yo estuve en España en esos momentos, cuando después entró el euro y todo, y miraba con tristeza cómo poca gente se daba cuenta hacia dónde estaban llevando a esa España orgullosa de su ser, donde ha perdido, como otros estados, su soberanía. Igual, otros países hemos perdido la soberanía. No hay un país que sea hoy por hoy o que se jacte de ser un estado soberano. Luego nos quieren imponer un nuevo sistema económico, que ya lo saben, el sistema que va a ser todo a través de dígitos, con la consecuencia de que aquel que no participe de este sistema económico no podrá comprar ni vender. Luego destruir todas las instituciones fundamentales de la sociedad, empezando por la familia. Es importante porque el enemigo de Dios sabe que por la familia o a través de la familia pasa la iglesia.
Si no hay familias santas, no hay vocaciones. Si no hay vocaciones, no hay sacerdocio. Si no hay sacerdocio, no hay misa. Y si no hay santa misa, este mundo se autodestruirá en menos de lo que canta un gallo. Y de extirpar de las sociedades todo valor ético y moral, demoliendo los fundamentos incluso de la ley natural. Porque ahora ya no podemos hablar de la ley de Dios. Ahora, yo me acuerdo, estuve en el año 2003 y 2004 en Tlanepantla, espero pronunciarlo bien, en México, donde cuando yo daba mi formación, incluso en comunidades religiosas y de sacerdotes, me sorprendía eh, mirar con escándalo que ni siquiera a nivel religioso sabían los 10 mandamientos de la ley de Dios, y en orden, porque Dios es un Dios de orden. Unos sabían el primero, y luego el séptimo, y luego el décimo, y algo así, ¿no? Y claro, no me escandalizaba que aquellos que formaban a niños, de jóvenes, etcétera, no conocían lo básico de su fe. Entonces, eso han sacado perfectamente. Ya la gente no sabe los 10 mandamientos. Incluso yo pregunto a las personas cuando he dado los cursos, les hago una serie de preguntas para analizar a la audiencia y me doy cuenta que no saben nada de su fe, nada. Entonces yo les pregunto, y les pregunto a ustedes también, y la respuesta puede ser desde el fondo de su corazón. ¿Aman a Dios? ¿Creen que aman a Dios? En muchos casos, la respuesta unánime y todos levantan la mano y gritan, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo voy a dar la vida por mi Dios, es que mi Jesús, y bueno, se explayan hasta las estrellas. Y cuando les pregunto si saben los 10 mandamientos de la ley de Dios en orden, habrá una o dos personas en 300 o 500 que lo saben. Y el resto no sabe. Entonces les hago notar que acaban de cometer un grave pecado, que es el haber mentido, porque no aman a Dios como Él quiere ser amado. ¿Qué es lo que nos dice en la carta de San Juan? Si me amas, cumple mis mandamientos. Entonces, en este caso que me refiero de 300 o 500 participantes, 298 no conocen los 10 mandamientos, como consecuencia, pues no lo aman. Y es así de simple nuestra fe. Eso ya está radicado, colegios, escuelas católicas, etcétera. No hay 10 mandamientos. Ahora, lo único que saben incluso de los niños es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y digo, ¿de dónde salió eso? ¿Cuál es el primer mandamiento? No es amarás a Dios sobre todas las cosas. Oh, escucha Israel, tu Dios es un solo Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Primer mandamiento del Decálogo. Entonces, pues han demolido todo lo que tiene que ver con el fundamento de la ley moral y natural. Y como número 6 vemos así como el nuevo orden mundial luciferino pretende derribar y sustituir el viejo orden cristiano con la infiltración judeo-masónica y que ha arrojado a la historia en los últimos tiempos sucesos en contra de la cristiandad, tales como la Revolución Francesa, la caída de las últimas monarquías europeas, las dos guerras mundiales del siglo XX, el triunfo del comunismo en Rusia, etcétera, etcétera, cuyo propósito manifiesto ya explicitó Alfred Nakure de 1901 y decía que sobre los escombros de las patrias destruidas se fundará la República de los Estados de la Civilización, con la llegada del definitivo Mesías de la humanidad y el triunfo del sueño judío que data de hace 3000 años. Ahí estamos, queridos hermanos. La destrucción de la civilización cristiana, la llegada del definitivo Mesías de los judíos, entre comillas, ese sueño que data desde hace 3000 años. Ya tienen todo preparado. Lo vamos a ver muy pronto. 7, en consecuencia, y por todo ello,
El nuevo orden mundial no es suposición, sino hecho refutable y por ello de todo punto minimizado por los medios de comunicación de masas dirigidos por ellos, porque ellos son los dueños de todo, de medios de comunicación, de grandes empresas, de bancos, de financieras, de todo. Son dueños de todo, son los amos del mundo. Ya lo decía el Papa Pío XII, que nadie puede respirar contra su voluntad, porque controlando la emisión del dinero, controlan, como en la vida de la persona en el sistema circulatorio, la sangre de que vive ese sistema, obligándonos así a que nadie pueda respirar sin su voluntad. Y se estima que el 80 y el 90% de los medios de comunicación pues está en el sistema, es obvio. 8. El término en sí, Nuevo Orden Mundial, fue acuñado por el masón judío Adam Weishaupt, fundador de la Orden de los Perfectibilistas, los Illuminati. No sorprende confirmar cómo sus presupuestos coinciden con los del Nuevo Orden Mundial. A. Fin de los gobiernos soberanos. B. Fin de la propiedad privada. Fin del concepto de nación. Fin de la familia tradicional. Fin de la religión católica. Tendrás todo y no serás dueño de nada. 9. ¿Es claro todavía el panorama? 10. ¿Es en fin el sionismo financiero mundial el cerebro del nuevo orden mundial, que a su vez maneja a sus anchas a la masonería? A continuación, algunas de las tácticas y de los propósitos del nuevo orden mundial en su proyecto de destruir Europa, es decir, la cristiandad, la civilización. Primero, con una imposición del relativismo moral. Todas las religiones valen. ¿Sí? Dios, como dicen desde el Vaticano, ha querido todas las religiones. Entonces, ¿para qué eres católico? ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué estás ayunando? ¡Qué ridículo! ¿Para qué confesarse? Es que todo es absurdo. ¿Para qué ir el domingo si nos podemos quedar en casa? Un desayuno a las 11 de la mañana, a las 4 una parrillada, un barbecue, un asado. No tiene sentido. Todo salva. Y después, pues nos metemos a los testigos de por acá o a los mormones y ya, lo han dicho desde el Vaticano. Todas las religiones son queridas por Dios y todas son camino para la salvación. Entonces, hermanos, pregúntese, están perdiendo el tiempo. Luego, el completo eclipse de la Iglesia Católica, que es fe y por lo tanto Europa, sustituida progresivamente, no tanto desde fuera como desde dentro, por una pseudo iglesia o neo iglesia que ya lo han denunciado grandes papas. Entre ellos lo denunció Juan Pablo II al referirse a la lucha que estamos en este momento de la iglesia contra la anti-iglesia o nueva iglesia, que es más visible a partir del Concilio II del Vaticano. C. El dominado genocidio blanco, fomento del aborto, invasión del tercer mundo, mestizaje forzoso a través del multiculturalismo y los concubinatos mixtos, promoción del Islam como parte de la cultura, esterilización de la población a través de la alimentación, a través de los transgénicos, porque, miren, tal vez ellos no lo sepan, pero los católicos hoy a nivel mundial abortan igual, se esterilizan igual, usan anticonceptivos, se ponen la T de cobre, la U, lo que sea, así que ya no es necesario, pero por si acaso dicen que nos van a dar transgénicos para los que todavía quieren tener niños. Luego el envenenamiento de las aguas con flúor, etc. Para esto se valen y se valdrán de enfermedades mortales de diseño, pandemias, guerras bacteriológicas, etc. Sin embargo, detrás de toda esta maquinaria imponente no es una cuestión político-económica, sino teológica. La Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición, como lo decía Giovanni Battista Montini, Pablo VI. Por una endija ha entrado el humo del infierno a la Iglesia y se está autodestruyendo.
La roca de Pedro es el principal, mejor dicho, era, esto lo di hace varios años, así que ya no era, mejor dicho, ya no es el principal escollo, ya lo es y es parte de ellos, del nuevo orden mundial, hacia la consumación de este plan luciferino. Sus principales cerebros lo saben bien. Todo esfuerzo de siglos de infiltración consiguiente va encaminándose a la demolición de aquella, es decir, de la iglesia. ¿Qué hacer? Una sociedad está en decadencia cuando el sentido común se vuelve poco común, decía Chesterton. Entonces les voy a dar algunas sugerencias que pueden ser prácticas o no. Tomen lo bueno y quiten lo malo. Modificar nuestra vida a partir de lo que hacemos día a día. Segundo, intentar ser autosuficientes. Aquí algo importante es que debemos profundizar en nuestra formación, tanto teológica como del problema que nos circunda. Miren, porque hoy, desafortunadamente, lastimosamente, tenemos que buscar un sacerdote que al menos tenga sentido común. Porque ahora cuando nos tratamos de manifestar de lo que está pasando en la iglesia, todo lo que está saliendo del Vaticano, nos dicen que como no somos teólogos, mejor que nos callemos, que tenemos que obedecer, ¿no? Ellos se olvidan que obviamente ya no se da cuando la iglesia habla, todo el mundo calla, ya no es así, ¿no? Entonces, tenemos un problema teológico y tenemos que autoformarnos, cada uno según nuestras posibilidades y responsabilidades. El eximio poeta T.S. Eliot, rememorando el significado último de la sabiduría, resumió: ¿dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que perdimos con la información? Porque ahora estamos llenos de teólogos, de expertos y que están destruyendo todo. No digo todos, por favor, que no es una ofensa para grandes teólogos que los hay, grandes defensores de la fe los hay, que están dando su vida, que Dios les bendiga y les ilumine, pero la mayor parte están haciendo un trabajo, ¿no?, a favor del padre de la mentira. Tenemos que reforzar nuestra vida de oración y meditación preferiblemente con libros de antes del Concilio Vaticano, particularmente vidas de los santos. Conserve, si los tiene, los bienes inmuebles y las fincas que tenga o invierta en cosas tangibles. Refuerce su vida rural. Esto será por un corto periodo de tiempo, ya que lo único que nos va a quedar es la fe. Así que ni siquiera nos aferremos a las cosas materiales. Nos van a quitar todo. Y ya lo dijo el Señor, no es que lo diga ahora el nuevo orden mundial. El Señor dijo: no, el que me sigue deja su padre, madre, hermanos, familias por mí, tendrá en este mundo el 100 por 1 con la vida eterna y persecuciones. Les quitarán todo, como a él le quitaron todo, y a muchos hasta la vida. Haga sus pagos en efectivo, evite pagar con tarjetas de crédito, no entre en ningún tipo de deuda, viva de acuerdo a sus posibilidades económicas. Primero, hermanos, en esto, ningún católico debería endeudarse, porque seremos, si nos endeudamos, esclavos del sistema. No podemos, mejor dicho, no debemos comprar cosas que no necesitamos. Tenemos que vivir austeramente con lo que tenemos. Ya debemos ayudar a otros que no lo ven de esa manera. Yo me acuerdo cuando vine con mi cuñado, él es de Escocia, nos fuimos de viaje y llegamos a Ecuador y él visitó familias de diferentes medios sociales y me decía: ¿sabes qué? En Ecuador es mentira que la gente es pobre. Le decía: ¿y por qué? Mira, yo visité a ricos, gente de clase media y pobres, pero ellos tienen lo que ni en Escocia ni en Canadá tenemos. Le digo: ¿qué es? Me decía: tienen 5 televisiones promedio por casa. Una televisión en cada dormitorio, una en la sala, una en el comedor. Y ahora con la tecnología, una en la ducha. Y claro, todo es deuda.
tienen los carros del año endeudados, la casa endeudados. Todo es deuda. Apártese del sistema mientras más pronto mejor. Y esto implica, pues, una disciplina económica, social, política, para poder hacerlo. Luego, tenga alimentos no perecibles, equipos para camping y material para primeros auxilios. Elimine de su vida los medios de comunicación del sistema. Vigile críticamente sus medios de información. Ustedes saben que hoy por hoy les voy a presentar un video que es espeluznante lo que están haciendo y apenas sabemos poco de lo que están haciendo, de las fuentes de información que nos llegan. Si tiene la posibilidad o conoce alguna comunidad, tome la decisión y no espere y únase. Solo nos devorarán los leones de fuera si nos quedamos solos. Aquí valga una aclaración. No es lo mismo vivir en comunidad que vivir con otras familias en áreas circundantes. Recuerde, las primeras comunidades cristianas lo tenían todo en común. Evite el consumo de alimentos procesados y envasados, especialmente de fuentes que usan transgénicos y derivados. Sentido común. Limite al máximo el uso de dispositivos inalámbricos. Sea austero, y ahora que estamos en Cuaresma, pues, particularmente del uso de las redes sociales. Y les hago un reto, queridos hermanos. Dejemos desde aquí hasta el Viernes Santo, hasta el Domingo de Gloria, las redes sociales de la forma que lo estamos haciendo. Y van a pasar y van a ver que no les pasa nada. No les va a dar un infarto, no les va a dar una anemia, o van a caer en depresión, ¿no? Atrévanse. Viva como si fuese cada día el último día de su vida. Pregúntese cada día qué hubiese querido hacer en y con su vida si ese fue su último día. No pierda la esperanza. Recuerde que todo el cielo está de nuestro lado. Mucha gente postea en Telegram videos y creen que tienen una fuente segura, ¿no? Bueno, van a ver que tenemos que hasta cuidarnos de esto. Necesito que me escuches, y esto es por tu seguridad y la de tu familia. Y es en serio. Me imagino que le creerás a Bryan Cranston, o tal vez a Vin Diesel, tal vez a Bruce Willis, ¿por qué no a Luis Tosar? O Francella. ¿Cómo hice esto? Con inteligencia artificial. Puntualmente una de las ramas de esta tecnología, Deepfake. Más allá de que parezca divertido, y ciertamente lo es, esto puede ser usado por criminales. La semana pasada, en un banco de Hong Kong, robaron, usando esta misma técnica y otras más, $25 millones. ¿Cómo lo hicieron? Engañando a un empleado. El tipo estuvo en una videollamada con varios de sus jefes, fake, eran falsos, no eran reales, y les creyó. Y estos le requirieron que haga una transferencia millonaria a distintas cuentas. ¿Te acordás que en un video pasado te había dicho que esto iba a suceder? Bueno, está sucediendo. Si esto le pasó a una empresa millonaria, grande, que tiene todos los recaudos, tiene todos los recursos, tiene seguridad y demás, y les pasó, imagínate si te quieren engañar a vos, por más que no tengas 25 millones. Pero ¿qué pasa si un pariente te llama, un padre, un hijo, una madre, tu suegra, y te pide que le envíes plata urgente por X causa? Vas a tener las llamadas y también, peor aún, las videollamadas. Vas a escuchar la voz de tu pariente, pero también podés verlo a tu pariente que te está pidiendo plata, o lo que fuese que sea. Entonces, te doy 2 consejos para esto. 1, que tengas una palabra clave que solo vos y la familia, típicamente, o amigos de confianza, que solo esas personas la sepan, esa palabra clave. Y ante un pedido de urgencia de lo que sea, uno lo sepa, lo recuerde y se las diga sin pedirlo. Para que del otro lado entiendan que realmente es la persona que dice ser y no es algo ficticio. Por poner un ejemplo, una frase típica sería: sigue al conejo blanco, Matrix. Entonces, si tu madre te llama, tiene un sentido de urgencia y te está metiendo presión para que le hagas una transferencia, puede que estés siendo engañado con esto. Entonces tu madre debería decirte justamente: sigue al conejo blanco
en algún momento, para que vos sepas que realmente es tu madre y no es algo ficticio, no es algo generado. Consejo 2. Desconfía de todo lo digital. Al menos que conozcas la fuente y estés súper segura, pronostico que va a haber una explosión de promociones con personas famosas haciendo estas promociones que claramente van a ser estafas y van a usar la imagen de las personas estas famosas. Obviamente va a pasar, y ya está pasando, que va a haber contenido para adulto con cara de famosos. Va a pasar y va a haber mucho de todo eso, que no va a ser cierto, incluso no famosos, incluso pueden hacerlo con tu cara. Ten en cuenta eso, de tus familiares y de quien sea, te pueden incluso extorsionar si se quiere. Mismo en Tinder y otras redes sociales donde quizás conoces a una persona primero de la manera virtual antes que la física, ojo, porque no vas a saber realmente cómo es la persona hasta que la veas en persona. Varios me preguntaron cómo hago para darme cuenta si es real o no. Y no es tan fácil, no es tan fácil y cada vez la tecnología va a evolucionar más y va a ser más difícil distinguirlo. La cosa es desconfiar de todo. Si ves que la sincronización, la boca, va distinto que el audio, que no coincide, y bueno, desconfía. Si ves que el fondo se ve medio difuso, se mueve o cosas por el estilo, desconfía. Si la cabeza se deforma o los ojos se mueven extraño, desconfía. Aparece una noticia de un presidente diciendo algo extraño, ¿está bien? En un Facebook de un fulano. Desconfía, no le creas. Esta tecnología está al alcance de cualquier persona y cualquier persona la puede usar con un mal sentido. ¿Cómo se soluciona esto? Todavía no se sabe. Si bien hay muchos proyectos de ley, temas de regulación que van a venir, pero todavía todavía le falta, se están construyendo. Lo que yo creo en particular es que debería penarse muy fuerte, muy jodido al que usa imágenes de una persona para hacer algo, así, algo destructivo si se quiere. Por último, para no criminalizar a la herramienta, pensá en eso, esto es solo una herramienta. El problema es cómo se usa la herramienta. Lo mismo que un martillo. Un martillo es para clavar, pero también puedes usarlo para... Tener estos dos consejos en cuenta y compartí este video. Realmente es importante y mucha gente no es consciente de lo que se viene. Y esto lo dice alguien que conoce de esta tecnología, que trabaja con esta tecnología. Bien, entonces ahí terminamos. Si hay alguna pregunta, por favor, hacerla. Una pregunta, el Sí, libro Divina Insidia, ¿cómo se llama el autor hindú? ¿Se ya recuerda? voy a buscarlo este momento. O si no, no importa. Sí, lo pueden buscar en En Google. sí, ya está. El autor es, ya les voy a poner, les pongo en el chat, ya está. Ahí está. Ya, gracias. Divina Insidia, The Divine Trap. Es Pascal Roussel. Pascal Roussel es el autor. Bien, dijo usted comprar ropa de camping y alimentos perecederos. Bueno, dentro de esto ustedes saben, si hacen una investigación, les digo, y somera, no tan profesional, nos estamos dando cuenta que nos han estado envenenando desde hace mucho tiempo. Ya las cosas que tenemos en las tiendas, en los supermercados, si no tienen, por ejemplo, las gallinas. Los pollos transgénicos, etcétera, productos que a la larga no solo que están probados, que están cambiando los genes, están incluso produciendo que los hombres pierdan su virilidad, también causan terribles enfermedades psicosomáticas. Y ahora la invitación es de que cuando vayan a hacer alguna compra ustedes, hay cantidad de videos en internet, ojo con eso, pero hay algunos muy buenos donde se prueba los contenidos de cada cosa. Por ejemplo, hay aceites que tienen ahí situaciones que no deberíamos, no es para el consumo humano. Por ejemplo, yo recuerdo en Canadá se prohibió desde hace mucho, mucho tiempo
En otros países creo que se le conoce como el Ajinomoto. Ese es un terrible cancerígeno, como varios de los edulcorantes que ponen en las bebidas. Lean, ustedes vayan a una tienda y cómprense una bebida gaseosa y van a ver todas las maravillas que tiene de componentes de esas bebidas. Entonces sí, es preferible que tengan ustedes alimentos perecederos. Miren, yo les digo esto sin tratar de ser profeta de desventura, no conocemos el tiempo, pero particularmente se están dando casos en varios países donde la gente no puede ya salir a comprar por cualquier situación, ya sea de incertidumbre política, social, económica, y necesita tener algo en casa, que es lo más obvio. Si ustedes tienen algo de dinero, inviertan en cosas no perecibles en su casa, ya no tienen que tanto salir al supermercado, y lo tienen en casa y lo hacen nada mejor que en casa, ¿no? Eso es sentido común. Sí, ya como algo de sentido común, tengan cosas en su casa y se van a evitar incluso salir tanto a donde hay tanta aglomeración, porque no sé si han dado cuenta, los que salen con frecuencia a los malls, a los centros comerciales, el espíritu ya es pervertido, hay hay mucha situación de pecado, particularmente para el hombre, el consumismo igual que afecta a todos, entonces tengan algo en casa, prepárense a tener una vida más de oración y de meditación. A eso estamos llamados, queridos hermanos. Ante todo, necesitamos encontrar a ese yo que se oculta de nosotros. Y solo conociéndome podré conocer a Dios. Recuerden esa oración de San Agustín: conózcate a ti, conózcame a mí. Recordé, tengamos esas pequeñas jaculatorias con el Divino Maestro: conózcate a ti, conózcame a mí. Repítanlo con frecuencia, porque en este tiempo, ya desde hace varios años, yo me acuerdo en la misión, el hombre tiene un grave problema para encontrarse solo. Tiene miedo a estar solo, incluso en sus casas, desconozco dónde vivan, pero la mayor parte de casas donde nosotros hemos pasado, nos han acogido para la misión, gente de fe, tenían algo siempre prendido, la televisión o el radio. Si no puede la gente estar sola, le temen a ese encuentro con ese yo o con lo que Dios quiera decirles. Entonces traten de tener ese encuentro personal con ese yo y rogarle a Dios que les enseñe quién es realmente, que nos enseñe quiénes realmente somos, ¿no? Y de ahí luego ustedes ven cómo están provocando varias situaciones climáticas que es necesario tener, particularmente los que viven en ciudades, opciones por salir a compartir como familia en la naturaleza. En Canadá nosotros tenemos eso, como comprenderán, al menos donde vivimos nosotros en Ontario, hemos tenido épocas de invierno, un terrible frío, -40 con el factor viento, y apenas en mayo empieza la primavera, que antes era en marzo, y apenas tengamos una ocasión, nosotros salimos a los parques, a donde sea, a comer afuera. ¿Cómo podríamos pensar quedarnos dentro de la casa o el departamento si hemos pasado ya más de 7, 9 meses encerrados con el frío? La situación va por ahí. Traten de tener una vida de campo, una vida de natural, reflexionen en la naturaleza, compartan una vida en familia, ¿no? Y obviamente para eso van a necesitar artículos de camping, y cuando venga el momento, si viene y y vivimos para ello, pues tendremos las cosas necesarias para que, si la necesidad lo requiere, podamos salir al campo, ya no a camping, sino a refugiarnos de algo, ¿no? Así es, glucomato monosódico es el Ajinomoto, es el peor cancerígeno, fue prohibido en Canadá y Estados Unidos, si no lo entiendo mal, pero en países hispanos eso está en el paladar especialmente de las comidas chinas. Ellos usan el Ajinomoto para aquí y para allá. Bien. Así en la Biblia José almacenó alimentos y alimentó al pueblo egipcio y a su pueblo. ¿Sí? Utilicen prudencia, hermanos, que no les guíe el miedo, sino el sentido común. Dependiendo de la zona que vivan, empiecen
a ver lo que es para ustedes primordial, lo que es esencial, lo que necesitan con mayor importancia y luego vendrá lo urgente. Hay mucha gente que pregunta, vamos a hablar sobre el aspecto económico en un próximo programa, porque esta situación no va a mejorar y necesitamos un sistema que nos permita intercambiar productos y servicios y que no necesariamente sea papel, moneda. No es el trueque, no sirve el trueque porque si usted tiene peras y quiere cambiarle con queso, la señora del queso no siempre va a querer peras, ya va a estar cansada de las peras, quiere algo más. Entonces nosotros enseñamos un sistema que ha tenido mucho éxito, particularmente en varios países del África, y lo vamos a compartir con ustedes porque creemos que es un momento crucial para que tengamos un sistema que al menos nos permita sobrevivir. Sobrevivir lo que Dios permita, pero con un sistema inteligente que nos aparte tanto de este sistema en el que estamos inmersos, nos haga vivir con la dignidad de hijos de Dios y ayudemos a otros en estos momentos tan cruciales. Bien, queridos hermanos, nos hemos pasado 11 minutos. Dios les bendiga por su paciencia para con este hermano suyo pecador y mantengámonos unidos en oración. Recuerden que la batalla está ganada, pero necesita Dios de nuestro esfuerzo hoy por hoy. Lo más importante, les recuerdo, es la salvación de nuestra alma y la de los nuestros. No tengan miedo. Ya fue muy claro el Señor. No tengáis miedo. Así que vamos adelante con plena confianza en Dios y únicamente seamos astutos como la serpiente y mansos como la paloma, pero no mensos, mansos como la paloma. Que Dios nos bendiga a todos y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias. Por nada.